Lo que está pasando en Ucrania es de película, pero no de las buenas. Volodymyr Zelensky ya no manda como antes. El batallón Azov, ese grupo ultranacionalista que parecía estar bajo control, ahora se le sube encima. Sí, tal cual. Azov se está convirtiendo en el verdadero poder detrás del trono. Se reorganizan, crecen, imponen agenda y lo peor, Zelensky no lo frena. Los que alguna vez fueron paramilitares ahora están metidos hasta el fondo en las decisiones políticas del país. Y el que manda con uniforme ya no solo es el presidente. Zelensky ya no manda solo. Los radicales lo están cerrando. Lo que antes parecía una alianza funcional en tiempos de guerra, hoy se ha convertido en un problema de proporciones gigantescas. Azov no solo está ganando terreno, lo está ocupando políticamente. Ese batallón que decíamos empezó como una milicia paramilitar con una ideología que hasta en Occidente incomoda, ya no es solo un grupo más en el campo de batalla. Ahora es un actor político con músculo, con agenda propia y con muchas ganas de mandar. Y no es Rusia la única que lo está diciendo. Desde el Kremlin, Dmitry Peskov, el vocero de la presidencia rusa, viene advirtiendo: la influencia de los nacionalistas demuestra que Zelensky ya perdió el control del gallinero. Y todo indica que no está exagerando, porque Azov, con la guerra prolongándose, se ha fortalecido como una de las fuerzas dominantes del ejército ucraniano. Ya no están al margen, ya no son una célula aislada, se han convertido en parte estructural del aparato militar ucraniano. Y valga hacer aquí un agregado. La peste parda, aquel nombre que se le dio a las huestes de la Alemania nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial, perdió rotundamente ante la Unión Soviética. Sin embargo, sus últimos resquicios se agazaparon, se escondieron, se guardaron en los herederos del régimen de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, y en los últimos tiempos Estados Unidos, exhumando muertos, los ha desempolvado. Andrei Belinsky, su fundador, lo anunció como si fuera un ascenso glorioso. Azov se transforma oficialmente en el tercer cuerpo de las fuerzas terrestres de Ucrania. Así de claro, así de formal, así de peligroso. Eso significa que este grupo radical no solo tiene fusiles, tanques, bases militares, sino que también tiene voz y voto en decisiones clave. Cada vez más está influyendo en la línea política del Estado. Y eso suena a golpe encubierto. Pero no todos, por supuesto, dentro de Ucrania están aplaudiendo esto. El crecimiento descontrolado de Azov inquieta. Muchos temen que el país esté cediendo terreno político al extremismo sin que nadie se atreva a frenarlo. Mientras ellos ganan, sobre todo poder político, las instituciones del Estado parecen encogerse, como si la democracia en Kiev estuviera siendo devorada desde adentro por aquellos que prometieron defenderla con su propia sangre, pero también quieren manejarla con puño de hierro. Peskov lo soltó sin rodeos. Las unidades nacionalistas de Azov están ganando fuerza y cada vez más ejercen influencia. Y cuando eso viene del lado que te está observando como enemigo, tal vez sea hora de que en Kiev se lo tomen muy en serio. Y hay otro elemento adicional a esta situación, y es el revisionismo histórico que las élites europeas y occidentales en general han venido aplicando en concreto a la historia de Rusia, a la Segunda Guerra Mundial y su papel fundamental durante ese conflicto para la caída del fascismo. Estos ultranacionalistas han venido tratando de reescribir la historia y de crear una nueva narrativa donde, por supuesto, está tachada la existencia y la contribución de la Unión Soviética y de Rusia a la historia. Una suerte de reescribir la historia como en 1984 de George Orwell. Y aquí viene lo más preocupante, mis queridos oyentes. Si creían que esto había terminado, por supuesto que se equivocan. Lejos de poner frenos, Zelensky parece estar adaptándose, cediendo. En vez de contener a Azov, lo está incorporando, lo está tolerando, incluso apoyando. ¿Por miedo? ¿Por cálculo? Nadie lo sabe,
pero el resultado siempre será el mismo con estos señores. Porque aunque él siga siendo la cara pública de Ucrania, el poder real se está desplazando hacia los sectores radicales que no tienen problema en imponer su ley. El presidente actúa, pero al guión ya no lo está escribiendo él. O mejor dicho, quizás nunca lo ha escrito. Y si por si eso fuera poco, el contexto internacional tampoco ayuda. La OTAN empieza a mostrar señales de impaciencia, los aliados se inquietan y las consecuencias de seguir alimentando un conflicto que no se detiene empiezan a pasar factura. Las críticas llueven tanto dentro como fuera. La administración Zelensky ya no proyecta ningún tipo de control. La imagen de unidad entre Kiev y Bruselas, es decir, Ucrania y la OTAN, se está resquebrajando. Y el caos que genera Azov desde adentro empeora mucho más la percepción que se tiene sobre el gobierno. Y amén de las negociaciones que se están realizando a tres bandas entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Arabia Saudita, o los contactos directos entre Washington y Moscú, Kiev sigue desconociendo tales compromisos, especialmente dejando que estos lunáticos de Azov tomen el control. Eso significa rusofobia y en el caso de pesadilla, en el caso negado de una hecatombe que haga caer a Rusia, estos señores van a aplicar su democracia de manera muy particular, es decir, desapareciendo todo lo que tenga parecido con un ruso. Dios libre al mundo de esta plaga, por supuesto. Varios informes ya indican que hay unidades extremistas, incluso actuando por cuenta propia. Siguen atacando instalaciones rusas sin autorización directa, cosa que Zelensky promete frenar, pero ellos siguen, porque sencillamente ya no obedecen, operan en paralelo. Y entonces empieza a sonar una fuerte idea, por cierto, muy incómoda. ¿Gobierna Zelensky o lo gobierna? ¿Es aún un jefe de Estado o solo el portavoz de un conjunto de grupos armados con sus propias agendas? Porque desde lo que se ve desde aquí, es decir, desde afuera, el espacio político del presidente se reduce cada día y el poder de estos radicales crece. Ya no solo luchan en el frente, ahora también mandan en la trastienda del poder. El control que alguna vez quizás tuvo Zelensky y que ejerció sobre el ejército, por supuesto que ya no es total o en todo caso no existe. Azov se ha convertido en la columna vertebral militar. Sin ellos no se sostiene la defensa, pero con ellos se pierde la dirección democrática del país a futuro. Y eso por supuesto lo deja en jaque. El hombre que Occidente pintó como el símbolo de la resistencia ahora es rehén de los mismos que prometieron pelear a su lado. Y si esto sigue así, el futuro político de Ucrania también está más cerca del extremismo que de la paz. Para culminar esta presentación, el supremacismo que viene de la Alemania al Tercer Reich sigue vivito y coleando en las élites europeas. Bruselas y Zelensky, en todo caso, han sido aliados y promotores de la aparición de estos pájaros de mal agüero. Esto fue un informe de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.